yo nací en el año 49 y empecé a tocar a los 14, 15 años cuando empecé la secundaria, porque íbamos al cine y veíamos a conjuntos como Bill Haley, por ejemplo, en la época del rock and roll, y nos quedábamos, viste, con ganas de poder hacer algo. Bueno, y a mí siempre me gustó la batería, que era mi instrumento, y logré que mi papá me comprara un redolante, un platillo, y me encontré con un amigo ahí en la secundaria, vino de Buenos Aires y tocaba el piano. Entonces con él empezamos, viste, a juntarnos a tocar y a sumar gente, otros amigos. Como en Esquel había una banda de música municipal que hacían marchas, no hacían otro tipo de música. Algunos aprendieron a tocar algún instrumento y con ellos pudimos, con alguno de ellos, no pudimos hacer el conjunto. Después el amigo que tocaba el piano, se llamaba Néstor Ravelli, no siguió otro músico, otro Aníbal Romero, que nos acompañó hasta lo último. Y bueno, después los dos compañeros que yo tenía, que era uno un guitarrista que cantaba, fallecido, y el bajista también, Juan Carlos Rossi. Juan Carlos Rossi falleció en Francia, era un músico que se fue a vivir y vivía de la música, ¿no? Él siguió y tocaba en los barcos, viste, los barcos, los transatlánticos. Bueno, ese fue uno de sus trabajos estando en Francia. Y yo continué como disc-jockey una vez que ellos viajaron, se fueron de Esquel, que recién en esa época comenzaban los disc-jockeys, eran los primeros disc-jockeys. Yo vi por primera vez un disc-jockey aquí en Trelew en un viaje que hicimos y entendí cómo funcionaba con dos bandejas y con los discos, y viví toda la vida mi trabajo fue disc-jockey, y pude tocar también algunas veces que me invitaban a tocar. He tocado con algunos grupos acá en Trelew, pero después tuve una CB y tengo una parte de mi cuerpo que no me acompaña ahora para seguir, ¿viste? Pero si no hubiésemos seguido tocando, porque hay gente de mi edad que todavía quieren seguir con la música, ¿no? Bien, Jorge. Le iba a preguntar, yo tenía entendido que cuando comienza a tocar con Ravelli, había un cantante que les acompañaba que era Félix Valiente, ¿puede ser? Claro, lo que ocurre es que Félix Valiente tenía unos años más que nosotros, y nosotros cuando empezamos a querer tocar, esto es lo que yo pienso, no lo habrá tomado muy en serio, porque además que nosotros también estábamos aprendiendo, y fue a tocar, fue a cantar con nosotros una o dos veces, pero después no mostró entusiasmo en seguir, y ahí fue donde logramos conseguir a Chuli Castillo, que este es el guitarrista que yo te digo, que cantaba y tocaba la guitarra. Así que con él fue que comenzamos a tocar. Claro. ¿Y ahí seguía Ravelli tocando? ¿Eh? ¿Ravelli siguió en el grupo? Cuando entra ¿Ravelli? Sí, Néstor Ravelli. ¿Sigue en el grupo cuando No, entra? no. Ravelli, creo que Ravelli, el padre, estaba, debe haber sido de alguna, no sé si era de la gendarmería o de
del regimiento que en Esquel había, que el padre lo trasladaban cada tanto, ¿viste? O sea que estuvo un tiempo en Esquel y después viajó. Yo después no supe más nada de él nunca más, porque ya te digo, no era de Esquel. Vivió un tiempo nada más. Bien. ¿Y ustedes, tanto en estos primeros toques con Ravel y Valiente, como después ya con los Esqueletos constituidos, qué temas tocaban, qué repertorio tocaban, en qué idioma cantaban? Mira, yo siempre me recuerdo el primer tema que tocamos, que tiene muchísimos años, no sé si lo vas a conocer, era un tema que se llamaba Norma Mía. Si lo buscas en internet lo vas a encontrar, porque hasta creo que lo hacían en francés. Era un tema muy muy popular en aquellos años, ¿no? Pero después escuchábamos a los Pick-Up, Horacio Ascheri, de ellos sacaba muchos temas, del conjunto de Enrique Guzmán, de mexicano, que fueron los primeros que hicieron rock and roll. No me acuerdo en este momento, los TNT creo que se llamaba. Eran los grupos que escuchábamos, y después se hacía mucha música instrumental. Había un conjunto que se llamaba The Shadows, que era inglés, y después estaba un conjunto que más o menos a la par de ellos, que era norteamericano, que se llamaba Los Ventures, The Venture. De ellos sacaban muchos temas, nos gustaba escucharlos, porque la intención nuestra era aprender cada vez más, ¿viste? No era tanto el rock and roll, sino que si podíamos, queríamos llegar a hacer música de jazz. O sea, queríamos, como todo joven, llegar a lo máximo, ¿viste? Entonces hacíamos temas de jazz, rock and roll, y como hacíamos bailes teníamos que tener un repertorio muy variado, desde tango hasta tarantelas. ¿Te imaginas que en esa época eso era lo que se usaba? Porque si no te daban trabajo para los bailes, ¿no? En esa época también estaba Parito Ortega acá, Leo Dan, Jaco Monti. Bueno, todos esos temas eran los que teníamos en el repertorio. Íbamos cambiando a medida que se iban poniendo de moda, ¿cierto? ¿Y ustedes cantaban en castellano siempre? Sí, lo que pasa es que en aquella época los jóvenes no manejábamos el inglés, porque no habíamos tenido la oportunidad de aprenderlo, a pesar que en la secundaria te lo enseñan, pero llegarlo a manejar bien costaba mucho, sobre todo para cantar. Hacíamos algunos temas en francés, porque Juan Carlos Rossi, este chico que te digo que se fue a Francia, había estudiado francés, entonces él cantaba algunos temas en francés. Ahora, en inglés, el otro chico no sabía inglés, y ya te digo, era muy muy difícil encontrar a algún conjunto que cantara en inglés en aquella época. La mayoría cantaba en castellano, hacía los temas, como suponete después aparecen los Beatles, y hacían los temas de ellos, pero en castellano. Fíjate que Sandro en su comienzo, cuando era Sandro y los de Fuego, cantaba los temas de los Beatles en castellano. Era muy difícil que se cantara en inglés. Yo creo que uno de los primeros fue Carlos Viso, con el grupo Conexión número 5,
y algunos pocos los Walker, pero recién se empezaba a cantar en inglés porque no era la lengua que manejábamos, ¿cierto? Bien, ¿y ustedes temas propios tenían o solo tocaban versiones de otros No, artistas? teníamos algunos temas que compuso tanto el cantante como después tuvimos, porque fuimos cambiando de músicos también. Ese músico que yo te nombré, que había ido con el primer conjunto, los King Rockers, Hugo Juárez, actualmente vive aquí en Trelew. Era un gran músico, con él aprendimos mucho, y él componía algunos temas, y llegó a ser director de la banda de la provincia del Chubut. Un gran músico, es santiagueño, de Santiago del Estero vino. Tenía un parentesco por intermedio del matrimonio de hermanos, con Leo Dan. Él estuvo acompañándolo a Leo Dan cuando todavía no era famoso en Santiago del Estero, en un conjunto que se llamaba Leo Dan y los demonios del ritmo. Es un gran músico ese muchacho. Sí, Digo muchacho y debe ser mayor que yo. bueno, y volviendo a los esqueletos, tengo entendido que al principio también estaban Ángel Gervasini y Aníbal Romero, ¿no? Perdóname que no te escucho bien. Sí, volviendo a los esqueletos, le iba a Sí. preguntar, yo tengo entendido que al principio estaban los músicos Ángel Gervasini y Ángel Gervasini y Aníbal Romero también, ¿no? Sí, bueno, Aníbal Romero fue el que reemplazó a Ravelli en el piano. Y Ángel Gervasini tocaba el clarinete. Él vino de la banda de Esquel, que te dije que habíamos traído un músico, pero Ángel no estuvo muy poco tiempo porque después se trasladó a Bariloche, entonces dejó de pertenecer al grupo. Los primeros fuimos, cuando recién comenzamos, fue Aníbal Romero, Juli Castillo, Ángel Gervasini y yo. Después se fue Ángel Gervasini y Aníbal Romero. ¿Te imaginas que en esa época estábamos estudiando y bueno, los padres de algunos querían que siguiéramos con el estudio y que no le diéramos tanta importancia a la música? Y Aníbal Romero se fue a estudiar también, y apareció un músico en Esquel de casualidad, tuvimos suerte, que le decíamos Lito Fassi, que estuvo también tocando con nosotros. Después Lito Fassi también se fue de Esquel, siempre nos faltaba un músico, y fue cuando llegó Hugo Juárez, con el cual aprendimos un montón. Y después de Hugo Juárez, porque él se volvió a Trelew, estuvo Chungo Rodríguez, un guitarrista de Buenos Aires muy, muy bueno, que había grabado un tema con Jackie y los Ciclones, bueno, con este muchacho. Y después siempre en el trío la base era Juli Castillo, Juan Carlos Rossi y yo. Éramos los que quedábamos siempre hasta el final, ¿no? Perfecto. Entonces Lito Fassi era guitarrista, ¿no? Sí, Lito Fassi, yo no lo vi nunca más después que se fue de Esquel, pero me dijeron que está viviendo en la zona de Neuquén o Río Negro. Bien. ¿Y Gervasini tocaba el clarinete dentro del grupo o tocaba otro instrumento? No, el clarinete. Lo que pasa es que no podíamos elegir, ¿viste? No había
muchos instrumentos como para, y muchachos de la edad nuestra para tocar, teníamos que tocar con lo que podíamos, ¿viste? Por eso te llama la atención el clarinete, pero él tocaba el clarinete. Claro. Le pregunto de nuevo, que usted me lo dijo, pero para refrescarlo en la entrevista. Juan Carlos Rossi cantaba y tocaba algo más. El bajo. El bajo. Él tocaba el bajo. Bien, perfecto. Y tengo entendido que la primera vez que tocaron en público fue en el cumpleaños de 15 de la hija de Antonio Guitart, que era dueño del bar Armonía, ¿puede ser? Sí, correcto. Eso con la primera formación, ¿no? Usted claro, ahí estamos los que iniciamos, que está Aníbal Romero, Ángel Gervasini, Yuri Castillo y yo, que fue la primera vez que tocamos. Bien. Y seguimos así por yo no recuerdo en este momento cuánto tiempo, habrá sido un año. Calculo yo que habrá sido un año que seguimos tocando hasta que Ángel Gervasini se viajó a Bariloche y Aníbal Romero se fue a estudiar a Bahía. Perfecto. Y aparte de usted, ¿hay alguien que podamos contactar del grupo? Sabemos, a ver, que Rossi falleció, ¿no? Sí, no, falleció él y Chuli Castillo. Bien. El único que podrías contactar es a Gervasini o a Aníbal Romero. ¿Ellos viven? Sí, sí. ¿Usted tiene los contactos de ellos? Aníbal Romero vive en Esquel. Y Gervasini creo que está viviendo en Las Grutas, ahí cerca de San Antonio. Sí. Pero usted no tiene los teléfonos de ellos, ¿no? Tendríamos que investigar para contactarlos, ¿no? No, porque la última vez que lo vi a Gervasini pasó por mi casa él, porque sabe que yo no salgo de casa, y si quería comunicarme tiene que ser por internet, pero lo que pasa es que él usa muy poco Facebook y a veces le mandas un mensaje y no lo lee, ¿viste? Claro. Es igual que yo uso poco Facebook, entonces no, a veces ni me entero. Bien. Y Aníbal Romero, si con cualquier persona de Esquel te pueden, yo no tengo en este momento, no recuerdo la dirección y no, porque yo las veces que iba a Esquel se llegar a la casa, ¿viste? Ni me preocupaba por saber la dirección. Y el teléfono no lo tengo. Pero si buscas a lo mejor en Nahuel Pan, es una sociedad anónima que vende fiambres, ese negocio es de él. Si lo buscas en la guía debe estar. ¿Cómo se llama? Nahuel Pan. Nahuel Pan SRL. Perfecto. Ahí ese negocio es de él, debe estar en la guía de Esquel. Bien. Perfecto, buenísimo. Y Lito Fassi, lo que usted me decía, que no se puede el rastro. Sabemos que está en Neuquén o en Río Negro. Yo sé que anda por ahí, pero no te sé decir nada porque me ha comentado un amigo que creo que lo vio en una oportunidad por ahí. Pero después no sé más nada de él. ¿Usted sabe el nombre verdadero de Lito Fassi? ¿Como para buscarlo por ahí? Vos sabés que no me acuerdo, porque como todos le decíamos Lito, no recuerdo, como Manuel creo que era, Manuel Fassi. Estoy diciendo que creo, Sí. Por eso le decían Lito, Manuelito. Claro. Bueno, y le iba a preguntar por el músico que me mencionaba antes, el Chungo Rodríguez. Le iba a preguntar dos cosas. La primera, si el Chungo había venido a tocar con un grupo, Kelly se quedó un tiempo, si había venido solo. Chungo, yo en esa oportunidad
en esa época era muy amigo de, te digo era porque ahora como no viajo hace muchos años, no lo he vuelto a ver, de Pinky Ruano. Pinky Ruano es un representante de artistas que vive en Buenos Aires. Todo el mundo lo conoce. Si vos hablas con cualquier músico y preguntás por Pinky Ruano, saben quién es, ¿viste? Bueno, yo era muy amigo de Pinky en esa época, que era el que me conseguía los contactos, ¿viste? Me compró el primer volante bueno que yo tuve, el primer Silgian, y nos conseguía instrumentos importados. Él, no, como sabía que estábamos sin guitarrista, yo le pedí que si nos conseguía un guitarrista, y lo vio a Chungo Rodríguez, y bueno, Chungo se vino a Esquel especialmente a tocar con nosotros, ¿viste? Después que se fue de acá de Esquel, se fue a Comodoro. Siguió con otros músicos en Comodoro, porque él era conocido en Comodoro también. ¿Usted se acuerda? Toda la vida había vivido de la música. Después yo ya no lo vi más, ¿viste? No te sé decir qué es de la vida de él. ¿Usted se acuerda el nombre verdadero de Chungo Rodríguez? ¿O... De Chungo, no me voy a acordar. Porque como era Chungo para todo el mundo, ¿viste? Claro. Él grabó con Jackie y los Ciclones el tema ese que... bueno, ahora no me voy a... Susi la Coqueta. Cuando vos escuchás por Jackie y los Ciclones al guitarrista, ese es Chungo. Bien. Bueno, le iba a preguntar, ya yendo en un plano más general, ¿cuán popular era el rock and roll en Esquel, ¿no? Y entre los jóvenes, pienso. ¿Cómo describiría usted la popularidad del rock en la ciudad de Esquel, a fines de los 50, a comienzos de los 60? No, mirá, en ese momento el rock no era popular porque no se conocían. Vos viste que en esa época la juventud no escuchaba mucha música. Nosotros sí porque nos interesaba, pero el resto de la gente no, en realidad no sabía distinguir a lo mejor un tema de otro. Escuchaban lo que sabían escuchar por radio. Era así esa época. Así que el rock no era popular. Sí era popular Leodán, que hacían otro tipo de música, ¿no? Palito Ortega, toda esa gente, pero no el rock. Después cuando yo tuve confiterías bailables, cuando era DJ, y ahí recién se empieza a escuchar con más atención la música a través de los discos, sobre todo el soul, ¿viste? Cuando yo abro mi primer boliche, pasaba mucha música de soul, que sobre todo Chungo Rodríguez me daba los nombres, porque ni yo los conocía. En esa época se empezó a escuchar Johnny River, después Wilson Pickett, Aretha Franklin. Ahí recién la gente, pero también los escuchaba y a lo mejor no sabían lo que estaban escuchando, ¿viste? ¿Quién los interpretaba? No, llevó mucho tiempo hasta que se empezó a saber, a gustar el rock. En Esquel te hablo, ¿no? Creo que a partir de los años 80 recién se tomó más la gente empezó, la juventud, ¿no? Empezó a escuchar más música selectiva. Te iba a preguntar también, porque usted me contaba las películas de rock, de Bill Haley, me imagino también de Elvis, ¿en qué lugares de Esquel se proyectaban? Bueno, en el cine, el único cine que había en Esquel, en esa época se llamaba el Cine Armonía,
que después fue el cine Coliseo, pero en el cine de Armonía es que escuchábamos esas canciones, los que íbamos al cine, ¿no? Yo tenía la suerte que mi madre era muy, le gustaba mucho el cine, entonces iba con ella muy seguido, y por ahí tenía la suerte que pasaban una película de rock para poderlo ver a Bill Haley, ¿no? Y mi padre tenía una librería, entonces era una librería que vendía de todo, perfumería, libros, cigarros, bueno, y ahí también vendía discos, y yo tenía la oportunidad de escuchar discos en el negocio de mi padre, ¿no? Por eso es que tuve la suerte de que me gustase la música. No todos mis amigos tenían la misma oportunidad, ¿no? Claro. ¿Y el tema del baile del rock and roll, era algo practicado en Esquel o más o menos? El tema del baile del rock and roll, ¿se practicaba en Esquel el baile del rock and roll? No. Yo nunca lo vi. Las veces que lo vi bailar fue de gente que llegaba en algún momento a Esquel, por algún, no sé, eran foráneos y lo bailaban. Te hablo de cuando estuvo de moda, recién salió, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, venía un bailarín y daba una demostración, por ejemplo. No, venía gente que por algún motivo tenía que ir a Esquel y lo veías en algún baile y que bailaba rock and roll, ¿no? Esa era la única forma de verlo. Claro. Bien. Y podemos decir entonces que el primer grupo que tocó rock en Esquel fueron Los Esqueletos. No, antes no. Sí, sin ninguna duda, porque si hubo conjuntos antes que nosotros que yo no recuerdo haberlos visto, pero sé que hubo, esos conjuntos hacían más bien música tipo foxtrot, ¿viste? Calculo yo, y más tango. Como ya te digo, tenías que hacer un repertorio muy variado para poder actuar, y eran siempre en bailes. ¿Y después de ustedes surgieron más grupos o eso tardó un poquito más? Vos sabés que no te escucho bien. No, le preguntaba si después de ustedes surgieron más grupos o tardó también un par de años más a que aparecieran más grupos que tocaran rock. No, porque viste que yo estuve en el traspaso que hubo antiguamente los bailes, si no había orquesta no había baile. Y de pronto apareció la música disco, ¿viste? O sea, bailar con disco. Yo estuve cuando fue esa moda, que aparecieron los equipos que hacían posible pasar música con disco y que te bailasen los discos, ¿viste? Porque eso también una historia, ¿viste? Porque si bien la gente bailaba con orquesta, era porque no había equipos de música con discos que sonaran como con calidad musical y con potencia como para poder bailar. Una vez que aparecen, ya los conjuntos dejan de hacer baile, ¿viste? Bien. Y usted abrió un lugar famoso que se llamaba Capañuma, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo fue la ocurrencia del nombre? No, eso fue porque había un compañero de colegio, se llamaba, porque falleció muy joven, Darío Basaldúa, que se le ocurría, por decir capaz no más,
Capañuma, y bueno, se puso como de moda ahí en el colegio, y cuando yo estaba por abrir el negocio, recuerdo que había un pintor que era el director del colegio nuestro, Miguel Ángel Guereña, y había un locutor en Radio Nacional que se llamaba Raúl Marín, y habían puesto una agencia de publicidad. Entonces, yo como era conocido de ellos, tuvimos una charla y me dijeron que por qué no le ponía ese nombre, ¿no? Así fue y de poner, colocar H's intermedias en cada palabra, como para llamar más la atención, ¿no? Visualmente. ¿Y el nombre de los esqueletos cómo surgió? ¿Como un juego de palabras con Esquel? ¿Hola? Sí, no, le preguntabas el nombre de los esqueletos. ¿Surgió como un juego de palabras, digamos, con Esquel? No, claro, porque cuando éramos chicos decíamos si los que vivían en Esquel en vez de, ¿cómo se llamarían? Y esqueletos. Y bueno, por eso queríamos que la gente supiera que éramos de Esquel, ¿no? ¿Y ustedes tocaron fuera de Esquel? Sí, a los lugares que hemos ido fue a Bariloche, a Ingeniero Jacobasi, Puerto Madryn, Trelew, y bueno, después todos los pueblos chicos de ahí cerca, ¿no? Como San Martín o Trevelín. Bien. Los lugares más grandes han sido Bariloche y Trelew. ¿Y cómo era el tema de ser menores de edad y tocar? ¿Tenían que tener un permiso de los padres? Claro, teníamos un permiso y mi cuñado, el esposo de mi hermana, él era mayor de edad, entonces hacía de representante y tenía, en ese momento era quien nos cuidaba, no sé si sería la palabra. Viajaba con nosotros. ¿Y el grupo cuándo se separa? ¿En qué años? ¿Eh? ¿En qué años se separa el grupo, más o menos? Y mirá, yo creo que fue en 72, 73, más o menos. Ah, bueno, entonces como más o menos una década duraron, ¿no? No, sí, estuvimos mucho tiempo tocando. Si uno de los motivos por los cuales yo abro esa confitería fue porque no teníamos dónde tocar, porque había pocos lugares para tocar y bueno, yo abrí la confitería y empezamos a tocar ahí. Al principio yo tenía en la confitería el conjunto, ¿no? que actuaba, por supuesto, cobraban todo ellos. Bien, bien. Bueno, la verdad le agradezco muchísimo el tiempo y toda la información porque bueno, siempre es lindo reconstruir todas las personas como usted que fueron pioneras de nuestra música y como le decía antes, haciendo el foco fuera de Capital. Así que bueno, para mí la verdad que un honor hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias, te doy, gracias por llamarme, que tenga suerte en lo que estás haciendo. Bueno, perfecto. Le comento por último que si usted no tiene problema, pensaba en editar esta entrevista y publicarla. Sí, como no hay ningún problema. Perfecto. Porque todo lo que te cuento es como yo lo viví. Perfecto. Jorge, muchas gracias. Grabaciones de los esqueletos no hay, ¿no? ¿Alguna grabación de los esqueletos no se conserva, no? Sí, sí. ¿Hay? Sí, mirá, yo he subido algunas cosas a internet.
Bueno, ¿eso fueron grabaciones caseras o salieron en disco? No, no, fueron grabadas. Lo que pasa es que la calidad no es buena porque no Claro, había buenos grabadores, ¿viste? Pero fueron grabados en Radio Nacional. claro. Ah, qué bueno. Y yo las tuve en cassette, ¿no? Mm. Bueno, en ese caso, no sé si quiere, le pregunto a María Silvia como para poder escucharla, más que nada, ¿no? Sí, sí, yo te voy a... si entras a... Yo tengo... JRT es el lugar donde subo los videos. Sí. Si pones los esqueletos, hasta tengo un video de la balsa, ¿viste? Hecho ¿Eso es en Facebook o en YouTube? en YouTube. Ah, perfecto. Bueno, voy a buscar por ahí. Bueno, cómo no. Bueno, Cualquier Jorge, cosita estoy a tu orden. muchas gracias. Yo también y quedo acá a su entera disposición. Bueno, gracias. Que tenga muy Gracias. buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, gracias.